Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. En primer lugar, queremos felicitar a todas las madres y a todos los maestros porque este es el mes en el cual se festeja aquí en México. Entonces reciban un cordial saludo y un abrazo de nuestra parte. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un personaje, una mujer de la que no se habla mucho en el ambiente actual. Pero la Biblia nos menciona una mujer ejemplar, una mujer callada, una mujer que no andaba ahí haciendo alborotos. Y esta mujer se llama María, la madre del apóstol Jacobo. Y pues me gustaría compartir con ustedes algo acerca de esta mujer, Y el comentario Diario Vivir nos dice algunas cosas, algunos datos importantes sobre esta mujer. En primer lugar, nos dice que no hay que confundir a las 6 Marías de las que nos habla el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos habla de 6 Marías muy importantes. Ahora, el nombre de María era muy común en aquel tiempo. Había muchas mujeres que se llamaban Marías, otras que se llamaban José y así muchos nombres parecidos. Marías, de las que nos habla la Biblia, en primer lugar está María de Nazaret, la madre de Jesús. Otra María es la María de Betania, la hermana de Lázaro. Otra María es María de Magdala. Otra es María de Jerusalén, la madre de Juan Marcos. Otra María es María de Roma, una ayudante de Pablo. Y María, la madre del apóstol, que no sabemos dónde vivía, pero posiblemente vivía cerca del lago de Galilea. Por allí es por donde la historia dice más o menos que allí vivía. Entonces, vamos a hablar de esta última María, María, la madre del apóstol Jacobo. Ahora, el comentario Diario Vivir dice lo siguiente: se había casado con Cleofas de Alfeo, María, y tenía 2 hijos, Jacobo y José. Jacobo era uno de los apóstoles. Se le suele llamar Jacobo el menor para distinguirlo del hermano de Juan. La característica esencial de María que estudiaremos era que, con las otras mujeres, seguía a Jesús y ministraba a los necesitados y las necesidades de los apóstoles. Es lo que vimos hacía también de María Magdalena y otras que no son mencionadas. María, la madre del apóstol, presenció también la tragedia de la cruz y participó en el entierro de Jesús. Fue también María una de las que contempló a Jesús resucitado de la tumba. ¿Pueden imaginarse qué gran privilegio ha de haber sido? Yo creo que ha de haber sido muy triste estar en la cruz, cuando crucificaron al Señor Jesús, pero verlo resucitado debió haber sido algo hermoso. Ahora, si la comparamos a María con María Magdalena, podemos ver que era una mujer muy distinta. María no tenía los rasgos e impetuosidad y ardor de María Magdalena, pero su servicio no tenía por qué ser menos útil ni desconocido. Sería una persona piadosa, quieta y servicial, que no necesitaba figurar en primera fila como les gustaba a Magdalena y a Pedro. Aquí podemos ver a una mujer que no le gustaba estar al frente de todos, no le gustaba ser mucho vista, pero ella servía al Señor Jesucristo. Era una mujer dedicada a Dios. Ahora, el comentario sigue diciendo: hay muchos cuya ambición excede su capacidad cuando consiguen ponerse a la altura de los héroes. Hay otros que, sin ser héroes, trabajan de modo constante y no tienen por qué su celo ser menor que el de aquellos. Dios ha hecho a algunos más decididos, más impulsivos y ardorosos. Una fe quieta puede dar tanto fruto como una fe espectacular. María tiene un especial encanto, amaba a Jesús y servía tranquilamente. Aquí podemos ver a una mujer que amaba al Señor Jesús, pero servía en el anonimato. No quería ella aparecer en los primeros nombres, no quería ella que le hicieran propaganda, pero ella servía al Señor Jesucristo.
Y de esta mujer es la que les quiero hablar el día de hoy. Vamos a ver el carácter de María y también las acciones de María. Pero antes vamos a orar para encomendar en las manos de Dios, y el objetivo de este pasaje es que enseñemos con el ejemplo a amar y servir al Señor. María era una mujer que servía, que enseñaba con su ejemplo porque enseñó a su hijo y amó al Señor con su ejemplo. Entonces, esto es algo digno de imitar. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar varios ejemplos buenos, pero también encontramos ejemplos malos. Te damos gracias, Señor, por María, la madre de Jacobo. Gracias, Padre, por esta mujer que, aunque la Biblia no nos revela muchos detalles, hay algunas cosas que sí podemos saber, Señor, a través de la historia y a través de los ejemplos de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder entender el día de hoy aquello que quieras mostrarnos. Y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a todas las mamás que estarán escuchando este mensaje. Te pedimos, Señor, que les bendigas grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver cómo era el carácter de María. De acuerdo a la historia, era una mujer piadosa, quieta y servicial. Piadosa, quieta y servicial. Ahora, ¿qué significa la palabra piadosa? Piadosa. De acuerdo al diccionario, es una persona que tiene temor de Dios, es una persona que adora a Dios y que le obedece. Ahora, María era una mujer que andaba cerca del Señor Jesús, era una mujer que le servía y le ayudaba en diferentes cosas. ¿Qué nos dice el Salmo 15 del 1 al 4? Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Y el 5 dice que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que sí actúa no caerá jamás. Aquí podemos ver el ejemplo o la descripción de una persona piadosa. Teme al Señor, teme al Señor. Dice el versículo 1, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién es la persona que puede estar cerca del Señor? Y aquí algunas características. Algunas características que seguramente tenía esta mujer, la madre de Jacobo. ¿Cuáles eran esas características? De conducta intachable, practicaba la justicia, de corazón decía la verdad, no calumniaba con la lengua, no le hacía mal a su prójimo y despreciaba al que Dios reprueba, pero honraba al que teme al Señor. ¿Cómo vemos estas características? Bueno, esta mujer era una de las mujeres que andaban allí ayudando a los discípulos. Era una mujer que andaba ayudándoles en sus necesidades. Y es una característica de una mujer piadosa. Ahora, yo le hago la pregunta a usted que me está viendo. ¿Qué tan piadoso es usted? ¿Tiene una conducta intachable? Yo estoy seguro que María la tenía. ¿Cómo anda usted en cuanto a decir la verdad? ¿Cómo anda usted en cuanto a calumniar a otros? Una persona que realmente es piadosa, que teme al Señor, no anda contando chismes como algunas personas lo hacen. No le hace daño al prójimo. María, seguro, ella ayudaba a todos los demás. ¿Cómo anda usted en su actuar? Bueno, otra característica que tenía esta mujer es que era quieta. No andaba de aquí para allá corriendo, anunciando, gritando. Era una mujer tranquila, una mujer quieta. Ahora, ¿cómo sabemos que era una mujer quieta? ¿Por qué? Porque no sabemos mucho acerca de la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Mateo 6, versículo 3? Mateo capítulo 6, versículo 3. Y esto es algo que nosotros también podemos practicar. Dice Mateo capítulo 6, versículo 3. Dice, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto,
Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ahora, aquí también nos dice cómo nosotros debemos actuar cuando nosotros demos algo a alguien. María era una mujer que ayudaba a los demás. Y yo estoy seguro que todas las buenas obras que ella hizo, todas las cosas que ella dio, mucha gente ni se dio cuenta. Mucha gente quizá ni le agradeció. Pero María no por eso se detenía. Era una mujer quieta, era una mujer tranquila, era una mujer que no andaba presumiendo. Hoy en día, tristemente, hay muchos que dan algo pequeño y luego andan presumiéndolo a todos los demás. Hay gente que solamente da algo para poder publicarlo en el Face, para poder publicarlo en el periódico o en el WhatsApp o donde la gente lo vea. María era una mujer callada, era una mujer silenciosa. Ahora, no todos tenemos que ser silenciosos. Hay unos que se pasan o nos pasamos de más. Pero sí, no debemos andar anunciando todas las cosas buenas que hacemos. Porque si no, entonces no vamos a tener recompensa de Dios. Vamos a tener recompensa de la gente aquí, pero no la de Dios. ¿Cuál recompensa quiere usted? ¿La de Dios o la de los vecinos o la de los compañeros? Yo espero que usted también desee, como María, la recompensa de Dios. Otra cualidad que ella tenía era una mujer servicial. Era una mujer servicial. Era una mujer que cuando Cristo necesitaba algo, que cuando alguno de los discípulos necesitaba algo, ella estaba dispuesta a poder ayudar en cuanto a sus posibilidades. ¿Qué nos dice ahora Romanos capítulo 12, versículo 11 en cuanto a servir? Dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Dice, nunca dejen de ser diligentes. Cuando nosotros nos comprometamos a algo, hay que ser diligentes. Hay que pensar en qué nos vamos a comprometer, para después no quedar mal. Y hay mucha gente que hoy en día queda mal. Yo he quedado mal en algunas ocasiones, pero Dios quiere que seamos diligentes, que calculemos bien a lo que nosotros nos vamos a comprometer. Y si hay algo que nosotros veamos, esto yo no lo voy a poder hacer, esto no está dentro de mis facultades, ok, entonces mejor decir, ¿sabes qué? No puedo ayudarte en esto, no puedo hacer aquello. Es importante ser diligentes. Pero también dice allí, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Cuando nosotros deseamos hacer algo para bien y nosotros lo encomendamos a Dios, Dios nos da ese fervor que da el Espíritu. Y cuando tenemos ese fervor que da el Espíritu, vamos a poder hacer muchas más cosas que las que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Entonces, sirva usted como lo hizo María. Ella servía, yo estoy seguro que ella era diligente y servía con el fervor que daba el Espíritu. Ella tenía al Señor Jesucristo allí, presente. Quizá de vez en cuando lo saludaba, no sé, le daba un abrazo en su cumpleaños o algo, pero ella era diligente y tenía ese fervor que da el Espíritu. Y mi pregunta para usted, ¿qué tan cerca está usted del Señor Jesucristo? ¿Lee su palabra diariamente? ¿Ora al Señor? Físicamente, pues Él está allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra, pero podemos estar espiritualmente cerca de Él. ¿Cómo? Al leer su palabra, al obedecer sus mandamientos, al orar, al hacer bien a otros, al reunirnos con la iglesia. Es la forma en que estamos cerca del Señor Jesucristo. Entonces, sirvámosle diligentemente y con el fervor que da el Espíritu. Ya vimos aquí 3 características de María. María era una mujer piadosa, María era una mujer tranquila o quieta y era una mujer servicial. Ella era una mujer que trataba de servir a Dios, a Cristo, con lo que ella podía y hasta donde ella podía. Y mi pregunta para cada uno de los que me están viendo ahora, ¿verdad? ¿Cómo anda usted en su piedad? ¿Cómo anda usted en sus hábitos piadosos? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Está orando? ¿Está dedicándole tiempo a hablar a otros de Cristo? ¿Está usted siendo fiel a la iglesia? Yo espero que sí, yo espero que sí. María era una mujer piadosa y Dios quiere que también los que le sirvamos seamos gente piadosa. ¿Cómo andamos en esta área? Yo espero que bien. Ahora, ¿cuáles fueron algunas acciones de María?
¿Cuáles fueron algunas acciones de María? Ya vimos su carácter, ahora vamos a ver qué es lo que hacía María. En primer lugar, dice que ella amaba a Jesús, amaba a Jesús. Y vamos a ver qué significa amar. ¿Qué dice Juan 14, 21? El Señor Jesucristo nos está diciendo, dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que no me ama, y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿quién es el que ama a Cristo? El que hace suyos sus mandamientos. Aquí podemos ver que María amaba a Jesús y ella hacía suyos sus mandamientos. Ella era una mujer que tenía temor de Dios. Ella era una mujer que conocía de la historia. Era una mujer que esperaba al Mesías y se regocijó y le sirvió cuando Cristo estaba allí. Entonces era una mujer que realmente amaba a Jesús y lo demostraba. Ahora, ¿qué más hacía María? ¿Qué otra cosa hacía María? Dice allí que ella ministraba las necesidades de Jesús quietamente. Ministraba las necesidades de Jesús quietamente. ¿Qué significa esto? Bueno, tal vez a Cristo en alguna ocasión necesitaba que le lavaran la ropa. María tranquilamente iba, le lavaba la ropa y se la regresaba. No andaba allí presumiendo, le lavé la ropa a Cristo, ven esa túnica que él trae, qué limpiecita se ve, yo se la lavé. Ella no andaba así. Ella era una mujer que servía al Señor Jesucristo calladamente, tranquilamente, sin andar presumiendo. Quizá en otras ocasiones a lo mejor les echaba lonche a los discípulos o les ayudaba de alguna otra forma, pero ella lo hacía calladamente. Ahora, ¿qué nos dicen Efesios 6, 7? Dice así, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Es posible que los discípulos no eran perfectos. Bueno, no es posible, no eran perfectos y de vez en cuando fallaban. Ahora, es posible de que a lo mejor María en algunas ocasiones al ver las fallas de los discípulos no se sentía tan motivada a ayudarles con echarles lonche, con lavarles la ropa o algunas otras cosas. O quizá a lo mejor con curarlos cuando alguno se enfermaba o se caía o se hacía algún daño. Pero podemos ver que María 6:7 que María servía de buena gana como quien sirve al Señor y no a los demás. No puedo imaginarme, ¿verdad? Cuando posiblemente a lo mejor María veía que Judas a lo mejor se agarraba dinero de las ofrendas y se lo echaba en su bolsa. Pero ella servía de buena gana porque sabía que era para el Señor. Y mi pregunta para usted es, ¿cómo sirve usted al Señor? ¿Por obligación? ¿Por algún beneficio que usted está teniendo? ¿O por amor al Señor? Yo espero que sea por amor al Señor. Otra cosa que María hacía era animaba a su hijo a servir al Señor Jesús. Dice aquí en la Biblia que Jacobo, hijo de Alfeo, él fue discípulo del Señor Jesús. Él fue discípulo del Señor Jesús. Ahora, para que llegara a ser discípulo del Señor Jesús, pues Cristo tuvo que haber visto algunas cualidades, las cuales María le debió haber inculcado. Es posible que desde que era pequeño Jacob, María le hablaba de historias del Antiguo Testamento, le hablaba historias bíblicas y le hablaba de que un día iba a llegar el Mesías. Y cuando llegó, lo más seguro es que María le dijo, vamos a servir al Mesías, ahí está el Cristo, vamos, tú le sirves de una forma y yo le sirvo de otra. Entonces María, ella podía dar un buen ejemplo a su hijo Jacobo. Ahora, ¿qué nos dice Proverbios 22:6? Dice así, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en su camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Aquí podemos ver que María instruyó a su hijo Jacobo y él hizo lo correcto. Cuando Cristo lo llamó, él estuvo dispuesto a ir con él. Pero también podemos ver que cuando pasó el tiempo, crucificaron al Señor Jesucristo, fue sepultado, resucitó y después fue ascendido al cielo. Podemos ver a través de la historia que Jacobo siguió sirviendo al Señor Jesucristo. Lo sirvió hasta la muerte.
Dice allí la historia que Santiago de Alfeo fue el primer obispo de Jerusalén en el 55 después de Cristo. Fue un hombre que sirvió en Jerusalén como obispo y murió lapidado y sus restos se encuentran en la Basílica de San Pedro, Roma, Italia. Ahora, aquí podemos ver que él murió lapidado. Él murió dando su vida por predicar el Evangelio, por servir a otros. ¿Qué significó esto? Que siguió el ejemplo del Señor Jesucristo, pero también siguió el ejemplo de su madre María. Entonces aquí podemos ver un hijo que honró a su madre y honró a Dios. Y mi pregunta para las mujeres que son madres es la siguiente: ¿cómo están ustedes instruyendo a sus hijos? ¿Podría alguno de sus hijos servir a Cristo incluso hasta la muerte? Yo espero que sí. Pero tristemente, si alguno de sus hijos no sirve a Dios o anda alejado de él, qué triste, qué tristeza para una madre cuando un hijo se descarría, cuando un hijo hace todo lo contrario a las normas de Dios. Que el Señor les ayude a ustedes mujeres a poder seguir el ejemplo de María, instruir a sus hijos en el temor de Dios y servirle con su ejemplo. Damos gracias a Dios por el ejemplo de María, que enseñó ella con su ejemplo a su hijo a amar y a servir al Señor. Ahora, si tú eres una persona que se identifica con María por su temperamento callado, pero fiel al Señor, y piensas que nadie nota tu trabajo, ¿sabes qué? Hay un consuelo para ti. Dios lo está viendo todo y a Él no se le pasa ningún detalle. Y tarde o temprano, en el tiempo preciso, Dios le va a recompensar a usted. Dios te va a recompensar. Entonces, sigue adelante sirviendo al Señor, aun y cuando no sé tu ministerio o lo que tú hagas no sea visto por todos los demás, Dios sí lo ve. Ahora, si tú tal vez a lo mejor no te identificas con María por tu temperamento extrovertido y andas aquí y eres el alma de la fiesta, gracias a Dios por eso. Sigue sirviendo al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y Dios te lo va a recompensar a su debido tiempo. Ahora, también tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa forma de ser tuya tal vez llame la atención de los demás y algunos puedan pensar o puedan hacerte ver, tú sí sirves y aquel callado no sirve. Tú sí haces lo correcto y aquella persona pues no hace nada, no se ve nada. Entonces sirve aún y cuando la gente te adule o cuando la gente se exceda en cuanto a su expectativa de ti. Entonces sirve al Señor y Dios también te lo va a recompensar a su debido tiempo. Ahora, aquí podemos ver otra característica de María, que María amaba y servía porque conocía al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tanto conoces tú a Jesús? ¿Qué tanto conoce usted al Señor Jesucristo? ¿Ya ha puesto su fe en Él para su salvación? Si aún no lo has hecho, hoy es el día. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él como tu Salvador y pídele que perdone tus pecados y que te salve. Hoy es el día, porque ni tú ni yo sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Puede ser que el día de mañana ya no estemos aquí, pero hoy puedes tomar esa decisión. Y yo te animo a que hoy tú te acerques al Señor, le digas: Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que no puedo salvarme por mí mismo, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú moriste en la cruz, creo que diste tu vida, fuiste crucificado, moriste en la cruz, fuiste sepultado, resucitaste el tercer día, y yo creo que ahorita estás a la diestra de Dios intercediendo por mí. Te pido que me salves y que me permitas pertenecer a tu familia. Dios no rechaza a nadie que va a Él contrito y humillado. Dios no te va a rechazar. Ve a Él, confía en Él. Y si tú eres uno de los que ya eres hijo de Dios, que ya creíste en Cristo, yo quiero animarte a que muestres tu amor por Dios hablándole a otros acerca de Jesús. Compárteles del Evangelio, compárteles del gran regalo que ya se te ha dado a ti. Compártelo. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día está muriendo sin Cristo. Mucha gente está muriendo y no está yendo al cielo. Tú puedes ser alguien quien marque la diferencia en esas personas que están a tu alrededor. ¿Quién es aquella persona que tú amas, que tú aprecias?
Si es una persona que ya es cristiana, qué bueno, pero si no lo es, ¿sabes qué? Si esa persona muere, no va a ir al cielo. Dios quiere que esa persona vaya al cielo. Entonces, comparte a otros del Evangelio. Y ya para terminar, me gustaría compartir con ustedes una anécdota de un hombre que describió esta anécdota como aprendió bien de su buena maestra. Y la anécdota dice así: cuando yo era capellán del ejército, atendía a un soldado moribundo, al cual yo conocía, y le pregunté si quería enviar a su madre algún mensaje conmigo. Me contestó: sí, por favor, dígale que muero con toda felicidad. Le pregunté otra vez si quería algo más, y me dijo: sí, escriba usted, por favor, a mi maestra de la escuela dominical, y dígale que muero con toda felicidad. Le pregunté otra vez si quería algo más y me dijo: sí, escriba usted, por favor, a mi maestra de la escuela dominical, dígale que muero como cristiano, fiel a Cristo, y que nunca olvidé las buenas enseñanzas que ella me dio. Yo conocía a esa maestra y le escribí. Pocas semanas después me contestó: que Dios me perdone, que Dios me perdone, pues hace un mes renuncié a mi cargo de maestra de escuela dominical, porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía para nada. E impulsada por mi cobarde corazón y por falta de fe, abandoné a mis alumnos. Ahora recibo la carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel hasta el fin de mi vida. Aquí podemos ver que las enseñanzas de una maestra de escuela dominical tuvieron un gran impacto en la vida de este hombre. Ahora, si las enseñanzas de esta maestra de escuela dominical tuvieron impacto en la vida de este hombre, cada mamá es maestra de sus hijos. Cada mamá es la que le enseña a sus hijos a caminar, a gatear, a hablar, a ir al baño y a muchas otras cosas más. ¿De dónde aprendieron esos niños? De su mamá, que fue la primera maestra. Entonces, si alguna de las madres hoy en día está batallando con sus hijos, yo quiero mandarles este mensaje de consuelo. Sigan orando por sus hijos y sigan animándolos a que busquen a Dios. ¿Por qué? Porque toda palabra que ustedes le digan a sus hijos va a traer un impacto. Va a traer un impacto tarde o temprano. ¿Cómo, cuándo y dónde? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Entonces, y si alguna de ustedes que me ve es maestra de escuela dominical, quiero también felicitarla y seguirla animando a que siga enseñando a esos alumnos. Tarde o temprano va a haber una muestra de agradecimiento o tal vez algún fruto de aquellos niños a quienes usted está enseñando. Entonces, vamos a orar y dar gracias a Dios por las madres y también por los maestros. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro principal maestro y a ti es a quien debemos toda la honra, la gloria y el honor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada una de las madres que nos están viendo, pero también a los maestros, Señor. Gracias por la gran labor que ellos hacen al enseñar de buenos principios y también de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo este tiempo. Ayúdanos ahora, Padre, a poder practicar estas enseñanzas, estos principios que hemos visto el día de hoy en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con el fervor que da el Espíritu, porque lo hacemos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego.